Esta semana es, virtual de la UNIPE, de febrero 2022, tiene como núcleo un ciclo de enseñanza de ciencias naturales y formación docente en un diálogo entre ciencia, tecnología y ambiente. Particularmente nosotros, que estamos por aquí, yo ya no veo los cuadritos, pero está Eduardo Dunat y Estela Martínez, somos Buenas tardes. profesores de la Cátedra de Didáctica de las Ciencias Naturales desde una perspectiva ambiental para nivel primario. Esta cátedra forma parte del ciclo de complementación curricular de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales en Educación Primaria. Varios de nosotros formamos parte del grupo de Ciencias Naturales. Esto, ¿qué pasa si lo pongo de acá arriba? A ver, no sé si acá hago macana, ¿eh? Así si lo ven, sigo así. Sí. Les decía, formamos parte de un grupo de investigación de ciencias naturales del Departamento de Ciencia y Tecnología de la UNIPE. Este grupo de didáctica, que está constituido por un grupo de docentes bastante más amplio, felizmente, trabajamos en tres dimensiones o en tres líneas: docencia, investigación y extensión. Esta charla que nosotros vamos a ir desarrollando en este rato, tiene que ver con el desarrollo de algunas ideas que discutimos en el área de docencia, en la licenciatura, como les decía, de Ciencias Naturales en Educación Primaria. Va por ahí. De todas maneras, yo creo que si quisieran, a ver, esto lo puedo copiar. Copio ahí. Y ahora debería buscar el chat, que quién sabe dónde está, y pego acá. Bueno, ahí va. Allí van a encontrar las actividades que estamos realizando dentro de este grupo. Hay algunas cuestiones que son muy interesantes, actuales y necesarias de discutir. Por ejemplo, en las actividades de extensión, las cuestiones acerca del cuidado y la preservación de los humedales, que hoy lamentablemente quizá uno de los más importantes de nuestro país, se encuentra el Iberá, me refiero, en Corrientes, quemado el 50%. O sea, miren, y bueno, nada, toda la costa de Santa Fe, sabemos que este año hubo humo desde Santa Fe capital hasta San Pedro, Buenos Aires, por la quema de los pastizales, de los humedales. Bueno, digo, hay cuestiones que son de interés, digamos, y de actualidad, y pueden consultar en este link algunas de estas cuestiones. Esto en orden general. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con las relaciones, o por lo menos algunos esquemas de pensamiento entre la didáctica de las ciencias naturales y la educación ambiental. Lo pensamos en el nivel primario y al final vamos a cerrar con un ejemplo en ese sentido, pero básicamente busca establecer relaciones y distinciones entre algunos enfoques del campo de la didáctica de las ciencias naturales y algunos enfoques de la educación ambiental. Va por ahí. Les pido, por cierto, que nada, si tienen dudas, me charlan, me dicen, ahí me detienen y pedimos tiempo y charlamos sobre eso. La idea es que sea un diálogo entre nosotros. Estela, Eduardo, ¿alguna cosa que quiera que se me haya pasado? No, estamos bien, podemos Vamos, continuar. Vamos. avanzamos entonces. Bueno, básicamente nuestra materia arranca por una presentación de modelos de didáctica de las ciencias naturales. No vamos a entrar en eso en detalle, pero sí saber de que debajo de cada modelo didáctico subyace una representación acerca de las teorías de aprendizaje, o sea, cómo las personas aprendemos, cómo abordamos determinados saberes, y también en cada uno de esos modelos hay una manera de entender
los paradigmas de los cuales se abordan, las formas de pensamiento en que se aborda el entorno, los conocimientos de las ciencias naturales. Entonces, nosotros utilizamos por allí una caracterización de modelos de didáctica que uno ya los nota, el de transmisión-recepción quizá es bien concreto la linealidad del pensamiento, ¿sí? El esquema positivista que subyace en él. Otro formato, cuando uno habla de investigación escolar, por ejemplo, supone en esa investigación que puede haber múltiples causas que expliquen un fenómeno. Entonces, ese enfoque es diferente de aquel. Este por ahí es lineal y este otro por ahí está pensando en que hay distintos elementos que están entramados para explicar un fenómeno. En ese sentido, hay como, clarificando esto, dos perspectivas paradigmáticas para entender el mundo. Uno es el mecanicismo. Este mecanicismo se materializó muy fuertemente a partir del Renacimiento y hasta principios del siglo XX en el campo académico y en nuestras escuelas aún pervive. Es un sistema de pensamiento legaliforme en el sentido que a determinadas causas vamos a poder definir con precisión ciertos efectos. Es un paradigma que aborda lo diverso del entorno, tomando fracciones, fragmentos de esa realidad. Toma disciplinas que uno dice, bueno, la educación, nuestro sistema educativo, eventualmente tiene como compartimentos que separan a una disciplina de la otra. Bueno, esa idea de fragmentación para el abordaje de la realidad y su comprensión está en la base del paradigma mecanicista. Un paradigma que, por cierto, fue muy sólido. Estamos hablando de la mecánica newtoniana, de la filosofía de Descartes, de Spinoza, qué sé yo. Entonces, son formatos de pensamiento que en principio son muy sólidos y que en su seno desconocen, nosotros los poníamos por acá, desconocen estructuras conceptuales comunes para los diferentes campos del saber. ¿Está? Entonces, hay una fragmentación, una disyunción, y hay ciertas simplificaciones en estas lógicas lineales. Entonces me tienen que ver a mí, que me crié en este sistema de pensamiento, explicando fenómenos biológicos. ¿Se imaginan? Una bestia total. Porque, bueno, la manera en que explico la complejidad de un sistema biológico viene dada por una linealidad que por esto, como ayer, no sé, tomé demasiada cerveza, hoy me encuentro con dolor de hígado. Y bueno, y posiblemente haya más de una causa que lo explique. Entonces, hay algo allí como que los sistemas biológicos, nosotros, los mecanicistas de física, los explicamos como, no como un organismo, sino como una máquina, donde las partes cumplen una función y que la ausencia de una parte explica por qué falla el sistema. Entonces, esa manera de entender el mundo, bueno, nada, constituyó una fortaleza del sistema de pensamiento, pero posteriormente, para mediados del siglo XX, entra en crisis. Se presenta entonces una mirada acerca de los fenómenos donde se encuentran interrelaciones entre las partes, y a ese sistema lo llamamos paradigma de complejidad. Entonces, no solamente digamos, la complejidad pasa a ser un sistema de pensamiento que pone en crisis al mecanicismo, sino que viene a construir otros campos del saber. Esto que le digo
es en el ámbito académico, y en muchos casos, en nuestras escuelas, sigue habiendo como currículo que están separados. Hay esfuerzos, y en educación primaria mucho más, de trabajar sobre áreas, o trabajar en la interrelación, la interdisciplinariedad, que tiene que ver con entender las relaciones, un abordaje holístico de los fenómenos. Esto está en el centro, en el núcleo del paradigma de complejidad. Entonces, junto con esta mirada que viene a presentarnos un enfoque estructural de las disciplinas compartido, da lugar, digamos, esta mirada a la reformulación de determinadas disciplinas, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, la física, hacia principios del siglo XX, ya, digamos, no sé si teníamos certezas acerca de que a esta causa le corresponde este efecto. Empieza a aparecer dentro del campo de la física la idea de la probabilidad. Es probable que ¿sí? encuentre el electrón en tal lado. Entonces, no hay una linealidad, sino que hay enfoques más holísticos, estructuras de pensamiento más vastas. ¿Vamos más o menos bien, compas? Bueno, Sí. entonces, esto, dentro de estos enfoques, una de la ecología, por ejemplo, viene a consolidar en un campo disciplinar este paradigma de la complejidad. No es posible el abordaje de un sistema biológico o un ecosistema pensándolo en términos lineales. ¿Sí? La única manera de comprender ese sistema es abordando la diversidad, ¿sí? Las interrelaciones entre los distintos aspectos, variables, dimensiones que conforman ese sistema. Y esta idea que oh, disculpen. Esta idea de la ecología es abordada para el estudio de las problemáticas ambientales, y aparece en el seno de la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿sí? Que ustedes ya conocen y han visto y discutido. Por ejemplo, dentro de la ley... ¿Querés que continuemos así respiras un poquito, tomas agua? No, sí, tomé, acá tengo, mira, mi vasito con identificado. Estás equipado. Bárbaro. Bueno, pero digo, si quieren, métanle, estamos bien. No, como quieras. Bueno, digo, dentro de la Ley de Educación Ambiental aparece por ejemplo, tomamos allí unos pares de líneas del texto de la ley, y entonces aparece, por ejemplo, un abordaje interpretativo holístico, ¿sí? Esta mirada de tomar como base para la comprensión de los problemas ambientales, ¿sí? El paradigma de complejidad, abandonando completamente la linealidad del pensamiento mecanicista. Entonces, la educación ambiental debe ser pensada desde un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente. Esto es texto de la ley. Por otro lado, plantea la necesidad de entender ¿sí? y tomar criterio. Entonces, promover la formación de personas capaces de interpretar la realidad a través de la innovación de sus enfoques basado en la interdisciplinaridad. Esta palabra está muy asociada, ¿sí? A una matriz que va hacia lo complejo. No necesariamente, uno puede tomar unas experiencias interdisciplinares y cada una seguir, digamos, pensando desde su estructura interna, sin uno, digamos, no necesariamente un enfoque interdisciplinario es un enfoque complejo. Bueno, entonces dice, modelos y métodos que permitan cuestionar los modelos vigentes. Entonces, allí
aparece como línea dentro de la ley, nos está presentando el enfoque crítico, ¿sí? Este enfoque crítico es una de las posibles maneras de entender la educación ambiental. Es una corriente de la educación ambiental que, como leemos acá, enfatiza el análisis de las dinámicas sociales que se encuentran en la base de los contextos locales y problemáticas ambientales. Entonces nos está diciendo que además de las estructuras que estamos hablando, ¿no? Además de las interrelaciones disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, además de las cuestiones que tienen que ver con determinados campos del saber, esta problemática ambiental está atravesada por personas, en un contexto local, ¿sí? Entonces, dice, el enfoque crítico nos está planteando la necesidad de mirar ese fenómeno, no solamente en las relaciones disciplinares, sino en las relaciones humanas que subyacen. Pero, acá César nos advierte, dice, no tiene que ver, es incapaz de juzgar éticamente qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Dice, las personas que están involucradas son estos los intereses, ¿sí? Pero no dice esto es bueno o malo. Y allí damos lugar, no sé dónde estoy, acá, a lo que nosotros apuntamos, que es un enfoque sistémico para pensar la educación ambiental. Este enfoque sistémico no solamente refiere al paradigma de la complejidad como forma de abordar las problemáticas ambientales, ¿sí? En el sentido de que va a establecer una relación entre los contenidos disciplinares, entre los intereses y personas involucradas en ese problema, sino que en esta perspectiva sistémica aparece un componente que es de interés y distintivo para la educación ambiental. Bueno, acá creo que esto lo había charlado antes, pero es necesario volver sobre ello para tener una diferenciación. Dijimos, dentro de las ciencias naturales hay como dos maneras paradigmáticas de abordar la interpretación del mundo. Por un lado, estamos hablando del mecanicismo, ¿sí? Que es un sistema de pensamiento positivista legaliforme, causa-efecto. Yo puedo explicar todo. Conociendo cuáles son las condiciones de inicio, puedo decir cuál va a ser la condición de ese sistema en el futuro. Otro sistema paradigmático para comprender el mundo es el paradigma de complejidad. El abordaje sistémico de ese entorno y de ese mundo sensible, de ese mundo físico. Bueno, entonces, en esta segunda manera de abordar el aprendizaje y el conocimiento, dice, tenemos que ir desde lo holístico a esa comprensión. Pero ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos, y esta última idea es lo que dice esta Filmina, la perspectiva sistémica, dice, en relación a la complejidad como paradigma de pensamiento, diremos que se trata de un concepto que caracteriza a los sistemas como objeto constituido por muchas partes que se imbrincan recíprocamente para formar el todo. Esta es una manera de abordar el mundo material, de abordar el conocimiento del mundo material. Pero ¿qué pasa? Para la educación ambiental, esta idea aún queda medio corta. En la perspectiva sistémica de educación ambiental, aparece lo humano, la condición social, un tinte axiológico. ¿Esto es bueno o esto es malo? Y allí hay una distinción entre los paradigmas que subyacen dentro de las ciencias naturales, dentro de los modelos
didácticos de las ciencias naturales. Hay un punto aquí donde estos modelos y estos enfoques paradigmáticos de comprensión del mundo nos empieza a quedar corto. Y dice, la educación ambiental encierra en sí misma una perspectiva ética, un compromiso social de acción social. Entonces, allí hay una distinción entre la perspectiva sistémica de la educación ambiental y la perspectiva sistémica de la didáctica de las ciencias naturales. ¿Se entiende esa cuestión? Uy, silencio. Chao. Se entiende. Ponele que se entiende. Ah. Acá en el chat te dicen, sí, profe, sí, profe. Ah, qué buena onda. Varios dicen, sí, profe. El Sí, profesor Víctor Furchi, ¿cómo andás, Luis? el profesor Oscar Trinidad, van mientras... No, ahora abrí un poquito la ventanita para ver. Pero bueno, nada. En el Acá chat te tenemos... siguen diciendo que sí, y que sí. Qué grande, qué bien. Sí, se entiende, con signos de admiración y todo. Parece que se explicó bien. Bueno, buena onda. Bueno, la idea entonces es que tenemos allí puntos de encuentro, ¿sí? Pero cuando nosotros abordamos un problema ambiental desde la interdisciplinaridad, eso no significa que estemos haciendo un abordaje sistémico desde la perspectiva de educación ambiental. Está bien, ahora entendemos cuáles son las relaciones que subyacen dentro de esta problemática. Pero acá hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y ese criterio, esa idea, es la que nos tiene que jugar. Entonces, la escuela, como ayer decía Víctor en un momento, tiene que asumir un compromiso social de modificar, de construir criterios que nos convoquen y que sean mejor para la sociedad. Entonces, en ese sentido, vamos hacia una mejor de calidad de vida colectiva. Y la escuela no puede ser, no puede mirar para otro lado, no sé cómo decirte, no puede ser tibia frente a eso. Tiene una responsabilidad social, y nosotros como docentes, tanto más, como parte de ese sistema. Bueno, ¿por dónde estamos? Bueno, entonces, a estas ideas de quién decide sobre las cuestiones planteadas, para quién, por qué valores se juegan, cuál es la relación entre el saber y el poder, con qué fines se usa el saber y el poder, a estas ideas intersubjetivas del enfoque crítico, nosotros, que ahora las conocemos, las tenemos que vivir de alguna forma. Tenemos que tomar una posición política respecto de esto. ¿Sí? No es solamente la comprensión, sino la acción colectiva a favor del bien común. Entonces, en esta idea, no sé si lo logro sintetizar acá, pero este es un espacio de convergencia, dice, entre la interacción de distintas disciplinas, ámbitos y saberes, ¿sí? Lo cual lo estamos pensando como una perspectiva compleja, ¿no? Sino que además de esta cuestión, en la didáctica de la educación ambiental, vamos a tomar posición, no es necesario pensar una didáctica específica en ese sentido, a lo que ya tenemos, a lo que ya sabemos en el nivel. Pero sí es necesario asumir un compromiso, ¿sí? De velar cuáles son los intereses que subyacen detrás de esta problemática ambiental y asumir un compromiso para un bienestar colectivo. Bueno, en esta, a ver si queríamos ejemplificar un poco alguna de estas ideas. Sí, acá. Bueno, otra línea posible, digamos que... una de las líneas posibles para la educación ambiental que asume la complejidad en su base es el enfoque ecológico. Entonces, acá tomé un ejemplo, no sé si no lo hizo Clara, que está acá en nuestra sala hoy. Bueno, es una producción
sobre un tema acerca de la sobrepesca en el mar argentino. Recuerden que en un momento hubo en las redes sociales, ¿no? Una cantidad de fotografías con barcos cerca, en la milla 200, en el mar argentino. Entonces tomamos esto como problemática y una propuesta desde el enfoque ecológico de educación ambiental. Entonces, el enfoque ecologista de la educación ambiental se centra en el conocimiento y descripción de la biodiversidad de los ecosistemas. ¿Sí? Se inscriben en una corriente científica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este objeto de estudio, de esta problemática en el aula? Conocer y valorar la fauna marina, sus especies y ecosistemas, generar actitudes y aptitudes que ayuden a la protección y cuidado de las especies marinas, reconocer la tecnología como herramienta valiosa para visualizar el panorama de las zonas pesqueras de nuestra incumbencia. Entonces, para el tema, el mar argentino, víctima de sobrepesca, desde el enfoque ecológico, observen cómo se centra como objetivo de enseñanza, vamos a conocer y vamos a valorar la fauna marina, ¿sí? Vamos a conocer cómo es la complejidad de esos ecosistemas, ¿sí? Y generar actitudes o aptitudes que ayuden a la protección de estas especies marinas. Esto es, entonces, como ven, una manera, desde el paradigma de complejidad, de abordar la problemática de la sobrepesca. Esta es la misma problemática, pero ahora lo estamos pensando desde un enfoque sistémico de la educación ambiental. Bueno, usamos la misma nomenclatura, enfoque sistémico, ¿sí? La misma nomenclatura. Pero fíjense, cuando nos referimos al enfoque sistémico del campo de la educación ambiental, siempre se vislumbra un componente activo de las personas para el desarrollo de acciones que conduzcan a cierto estado de mejoramiento de la calidad de vida colectiva. Entonces, el enfoque sistémico para la educación ambiental, ¿sí?, no solamente va a atender la complejidad de las interrelaciones de los factores que están imbricados en ese objeto de estudio, sino que está pensando en el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, fíjense los objetivos. Conocer qué es la sobreexplotación de un recurso, analizar las causas y consecuencias de sobreexplotación, promover alternativas para una utilización sustentable de los recursos naturales, sensibilizar a los alumnos sobre la igualdad de derechos de todos los individuos. Bueno, valorar los aportes. En este caso, yo no les cuento, una de las actividades hablaba acerca del trabajo en condiciones de esclavitud. Muchos de estos barcos tienen en sus, ¿cómo se dice? No me sale el nombre de las personas que están sobre el barco. La tripulación. La tripulación, ¿sí? Personas que están en condiciones de esclavitud, ¿sí? Muchos del sudeste asiático, que los llevan, los embarcan, diciéndoles que van a ganar una cantidad de dinero, y luego están hasta con grilletes en el cuerpo. O sea, condiciones increíbles. Entonces, develar esto tiene que ver con lo humano. Sensibilizar a los alumnos sobre la desigualdad y los derechos de todos los individuos, ese objetivo tenía que ver luego con ese enfoque de esta problemática, ¿sí?, que trasciende a lo meramente científico de las relaciones subyacentes dentro de la problemática que nosotros estamos chusmeando. Bueno, acá yo creo que viene el espacio de intercambios y preguntas, así que voy a dejar de compartir, a ver si les veo a alguno las caras. Y escuchamos vuestras consideraciones, preguntas. ¿Puedo hacer un aporte? Y de paso tomas un poquito de agua. Bueno, un aporte, pregunta, compartir con ustedes alguna reflexión. Una de las cosas que a mí me parece que nos queda como zumbando cuando hablamos de educación ambiental y de si existe una didáctica así específica o no, en este sentido nosotros lo tomamos como, bueno, dentro de la didáctica de las ciencias naturales y en todo caso con cierta especificidad, medida de abordar con esta
ecosistémicos, ¿no? Las cuestiones ambientales. A mí me parece que lo que ahí nos hace ruido es cómo se lleva esto con lo curricular, ¿no? O con el currículum, así en sus distintos niveles de implementación, las disciplinas, ¿no? Y si esto se trata de ser, como en las referencias que poníamos en la presentación, ¿no? Si es interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario. Me parece que ahí hay un rollo que me parece que vale la pena pensar un poquito, a ver si podemos llegar tal vez a una, no digo a un acuerdo, pero sí a ponernos en posición de pensar la educación ambiental eh, a mi criterio en forma transdisciplinar, es decir, no como una sumatoria de disciplinas que se acercan, ni tampoco como una superposición de disciplinas que aportan cosas, ni siquiera como una integración de disciplinas. Eh, Digo, porque también aparecen todas estas cosas como, bueno, de pronto hay economía ambiental, psicología ambiental, y no sé. Digo, bueno, ¿por qué habría una didáctica ambiental? Es pregunta, ¿eh? Y creo que nos la hicimos durante la cursada esta pregunta. Y más bien me parece que en lo personal, en lo profesional, me interesa pensar la educación ambiental desde una manera más transdisciplinar, es decir, como una especie de, no sé si tengo una imagen, una analogía, más un mar en el que Yo hay la pienso como un tejido, perdón, un tejido, como un ¿no? tejido. Donde no es posible separar cachitos de disciplinas que la integren, sino que tiene como un eje o un centro en las problemáticas que son profundamente sociales, si las queremos ver como problemáticas, o en las cuestiones, si no las queremos ver a modo catastrofista, digo, porque a veces podemos ser también, ¿no? Pensar, a veces pensamos la educación ambiental, digo, solo desde los problemas. Y tal vez no sea eso tampoco lo más relevante, si bien es lo que es lo urgente muchas veces, pero no sé si es lo más importante la educación ambiental. Acá hay muchas otras cosas que tienen que ver con estas relaciones y intereses, las posiciones, las pertenencias, la valoración de la que hablaba Liz. Bueno, lo dejo como para, eh, si quieren comentar algo sobre esto o hacer algún aporte, Sí, seguimos conversándolo, pensándolo juntos. sí, puedo hablar. Yo no estoy viendo a los demás, entonces no sé si están levantando la mano, pero porque estoy en el Dale, celular. Edu, te escuchamos. Sí, es un tema que tampoco está del todo salvado, incluso dentro de los especialistas, ¿no? De qué decisión tomar, si hacerlo, digamos, trabajarlo de manera específica o que sea transdisciplinar, y bueno, y todas las otras propuestas que han nombrado. De hecho, Cesano y Corbetta lo nombran la educación ambiental como saber maldito, porque que lo vivimos muchas veces con educación para la salud, educación sexual integral, ¿no? Aquello que nos compete a todos y a todas, pero que a la vez en la realidad pareciera ser que nadie se hace cargo, ¿no? Entonces, eso que es parte también de la complejidad, es importante pensarlo, repensarlo, y a la hora de si estamos de acuerdo en que tiene que ser transdisciplinar, bueno, que sea explicitado, ¿no? En nuestras prácticas, más allá de una planificación y un papel, digo, ¿no? ¿De qué manera podemos hacerlo realmente transdisciplinar? Y es complicado y complejo, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? De hecho, o Morín, para que se... Pues después me dice, no lo encontré, bueno, con I, Morín. Menciona que no es lo mismo complejo que complicado y que muchas veces se lo confunden, pero acá es ambas cosas, me parece, cuando hablamos de que tenemos ya sea áreas o materias que estancos con un diseño curricular prescriptivo, que muchos docentes no se animan
o no saben muchas veces que pueden trabajar sobre eso, ¿no? Que es estructurante, pero no necesariamente llevarlo al pie de la letra, sino de pensar a quiénes les estamos enseñando, cómo les estamos enseñando, ¿no? Y esto de pensar la educación ambiental desde la complejidad también nos permite no solo valorar la voz de especialistas y demás, sino también de esas personas que están implicadas, por ejemplo, en las problemáticas ambientales, ¿no? Que también pueden traer su experiencia desde cómo lo viven, no necesariamente siendo especialistas en algún tema, ¿no? Pero bueno, más o menos eso quería aportar. Yo quiero meter una púa también. Me pareció súper interesante lo que decía Luis, esa presentación de las distintas enfoques o paradigmas y maneras de pensar el problema ambiental. A mí la duda que me quedo pensando es esto, si hay una didáctica específica, llamémosla, de la educación ambiental. Yo qué sé, la mayoría de los especialistas en didáctica de ciencias naturales que conozco dicen que no. Ahora, igual a mí me queda la duda, ¿por qué? Yo entiendo didáctica, o sea, voy a plantear una pregunta, pero la desarrollo un poquito. Yo entiendo didáctica como si fueran todos los saberes necesarios para enseñar y aprender en el contexto escolar, o sea, qué sé yo, en la institución escolar, el aula, como decía Estela, con el currículum, con toda esa cuestión, lo que hay que enseñar, el profe, el estudiante, ¿no? Los contenidos, ese espacio en el que se produce la enseñanza, formal, llamémosla. Bueno, la didáctica estudia ese proceso dentro del aula, ¿no? Parto de esa definición media burda, pero para que nos entendamos. Entonces, tenemos una didáctica de la matemática, entonces, ¿cómo enseño matemática en ese contexto? Una didáctica de la física, ¿cómo enseño física en ese contexto? Y en los últimos años, cada especialidad, cada disciplina, desarrolló justamente su especialidad para enseñar mejor, en el contexto escolar, esas materias. Más o menos parto de ahí. Entonces yo digo, la educación ambiental, los conflictos ambientales, los problemas ambientales, ¿no merecerían también un arte, una especialización en la manera de tratar los conflictos ambientales en el aula? A mí me da la sensación que sí, o por lo menos yo la necesito. Creo que los docentes necesitamos saber cómo hacer para meternos con los problemas ambientales dentro de la escuela. Entonces me cuesta decir que no, ¿no? Luis decía que no hay una didáctica para educación ambiental, y él mismo, a mi gusto, me daba la respuesta a esta pregunta en su explicación. Decía, porque la diferencia, cuando nos metemos con lo ambiental, es que el docente está metido adentro del problema. No es que yo enseñe una física que está por otro lado. Yo enseño lo ambiental y yo estoy metido adentro del problema. Soy parte del problema, parte de la solución. Es como que entonces enseñar lo ambiental y su conflicto me involucra como persona, como adulto, como individuo, y entonces ya no es que enseño una disciplina externa, sino que enseño este problema que me está pasando en mi vida ahora. Y eso es una diferencia. Pero eso no hace que yo no lo pueda enseñar, sino que, a mi gusto, lo tengo que enseñar de otra manera que las otras disciplinas, justamente porque me tengo que comprometer, como bien decía Luis, a mi gusto comparto, ¿no? Comprometerme políticamente, comprometerme con el problema, con el conflicto que estoy describiendo. O sea, ¿qué hago yo con ese problema? ¿Cómo me impacta a mí y cuál es mi respuesta ante ese problema? Mi posicionamiento, decía Luis. Entonces, eso para mí es una didáctica. Es decir, bueno, yo para tratar el problema del mar argentino, no es que puedo describirlo como describía la caída de una piedra en física. Ya lo tengo que describir como diciendo, hermano, nos están robando nuestros recursos, o estamos depredando el océano y cambiando el hábitat, bueno, pero son cosas que están impactando, no es una descripción de algo externo, sino que me compromete. E insisto, para mí eso es un elemento de la didáctica. Entonces la pregunta es, a Luis sobre todo que estaba exponiendo, ¿cómo ves esta cuestión? Digamos, ¿no es una didáctica de la educación ambiental en la que tenemos que aprender a meternos o meter nuestra vida personal en el proceso de enseñanza dentro de las escuelas? Digamos, como que exige un mayor compromiso. No sé cómo lo ves. Bueno, ahí alguna vez discutimos esto con Estela, Eduardo, con Fedra, por el hecho de que pensar en una didáctica de la educación ambiental, un poco encorseta cuál sería, ¿no? Hay como una limitación
y por ahora es muy vasto, y de hecho hay una cantidad de enfoques muy amplia. Entonces, no sé si hoy podemos charlar y decir, bueno, sí, existe un modelo Claro, entiendo. por sobre otros. Entonces, Claro. va por ahí. Y sí, este tema de, como distinción, digamos, uno puede enseñar las cuestiones, no sé, sobre el río Paraná, ¿no? Como ecosistema, ¿no? Y abordar la complejidad de los factores que se involucran ahí y ver todas las otras, digamos, los otros impactos económicos, sociales, de, no sé, que no hay agua potable en algunas localidades, ¿no? Que, no sé, que la hacienda no tiene disponibilidad de agua, ¿no? Un río de, no sé, 17.000 metros cúbicos por segundo, hasta 6.000. Entonces, Claro, uno puede discutir, no sé, hay modelos para explicar toda esa cuestión, y un abordaje complejo, ¿no? Pero bueno, nada, acá nosotros lo que decimos es todo eso, hay maneras de enseñar todo eso. Esto otro tiene que ver con el compromiso social y la acción política y el involucrarse en esas cuestiones. Y esa parte es la que no sé si hay una sola forma de hacerlo. No sé. No, y también, ahora escuchándote, tampoco hay una tradición en el sentido este que estamos hablando, ¿no? De las didácticas específicas, Claro. que ya hay, ¿no? Grupos, publicaciones, investigaciones, que sostienen esa línea que vos dirías, Luis, es, bueno, lo que está acordado entre especialistas, que es la didáctica de la física, por decir algo. Bueno, en el campo de la educación ambiental, no. Hay más tensiones, más complejidad, todavía es como que Exacto. no hay. A lo sumo puede estar gestándose algo, Ahí va. pero no podemos hablar de una disciplina consolidada, Exacto. al menos Ahí va. hasta ahora. Bueno, gracias, chicos. Sil, ¿querías hacer un aporte? Veo tu mano levantada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer escucharles. Yo soy profesora de didáctica de las ciencias naturales, ya hace 30 años trabajo en un instituto de formación docente y a mí me parece súper interesante toda esta charla que se viene dando porque yo trabajo las problemáticas sociocientíficas en el aula desde la formación docente. Me parece que nuestros institutos necesitan de la formación en estas problemáticas. Vivo en una zona rodeada de humedales, entonces ya hace un par de años hacemos un trabajo de investigación con las docentes en formación sobre las problemáticas que involucran nuestro territorio, ¿no? Trabajar directamente sobre el lugar donde el que habitamos, trabajar esta problemática tan importante como es el de los humedales, donde hay muchos verazateguenses, por ejemplo, que no saben que tenemos humedales en nuestro lugar, y junto a la asamblea OCO, de la cual formo parte y pertenezco, es una asamblea de vecines autoconvocados, hace un par de años armamos una red de docentes. Después, si quieren, les puedo compartir la biblioteca de la asamblea, donde tenemos mucho material de investigación, y el producto que se viene gestando de todos estos años, la verdad es que a mí me asombra y me enorgullece muchísimo, porque cuando nuestras maestras tienen que ir a hacer las residencias, esas problemáticas desde el diseño curricular de primaria, hablo de la provincia de Buenos Aires, ya se trabaja desde otro lugar. O sea, ya no se trabaja solamente el tema de agua, las características del agua, las propiedades del agua, sino justamente desde una problemática sociocientífica como es la que nos está aconteciendo desde ya muchos años, ¿no? Por el tema de las quemas y demás. Así que a mí me parece súper importante y súper esencial intervenir desde la didáctica con estas problemáticas
en la formación docente. Yo soy una convencida después de tantos años de que esto va a empezar a dar fruto y que nuestras estudiantes están dando clases desde otro lugar, con otra perspectiva. Y la verdad es que es muy gratificante para mí verlo después en las aulas y verlos como esos estudiantes, esos alumnos, esas alumnas y alumnos van a la casa y se lleva la discusión, ¿no? De qué pasa con los humedales, por qué el tema de las construcciones que se están dando, que parece que a nadie le importa, ¿no? La biodiversidad, parece que a nadie le importa lo que está sucediendo, y que eso se lleve a las aulas, a las casas de nuestros estudiantes nada, es buenísimo. Me parece que se tiene que dar la discusión y agradezco este espacio porque no me siento tan sola, digo, trabajando con todo esto desde la formación docente. Soy ingresante para la maestría en la formación de formadores, así que nada, yo estoy feliz y agradecida de estos espacios de aprendizaje. Así que gracias. Gracias a vos por contarnos todo esto y por supuesto esperamos tu contacto y que nos dejes la info, así podemos, bueno, nada, compartir toda esta experiencia que es sumamente rica y nos ayuda a nosotros también a ver ahí en contexto cómo pasa todo esto sobre lo que a veces teorizamos y discutimos, y bueno, si bien nos nutrimos mucho de las experiencias de nuestros cursantes a lo largo de este año en el CCC, y este año que comienza, nos interesa mucho ir incorporando, armando una red, ¿no? Con todo esto que se gesta así, muchas veces en forma, ¿no?, autónoma, y que te queda esa sensación de que estamos medio solos haciendo esto y en realidad no es tan así. Y bueno, creo que los espacios estos que pretendemos académicos en realidad son o deberían ser, y intentamos hacerlo acá con el grupo, más abiertos a estas organizaciones de la comunidad, y donde están nuestras escuelas, nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y donde pretendemos que, bueno, se den realmente estas discusiones de si hay una didáctica específica de la educación ambiental, por ejemplo, que es la pregunta tal vez que sobrevuela ahora, ¿no?, en esta charla. Así que te agradecemos mucho. ¿Quién más nos quiere contar, preguntar algo, hacer algún aporte? Estamos para escucharnos y conversar. Pueden levantar manito, abrir el micrófono y hablar. Discúlpame, yo. Dale. No, ahí en el chat justo puse algo cuando estaban hablando de la problemática del mar argentino como ejemplo de un tema para abordar. Yo concibo a la educación ambiental, yo soy del área de química, físico-química, principalmente son materias que doy, biología, educación para la salud. Y lo que intentamos muchas veces es relacionar los contenidos que estamos tratando con problemáticas próximas a nuestra ciudad. Bahía Blanca es una ciudad donde hay muchas cuestiones que constituyen un tema interesante para pensar: humedales, contaminación de aire, agua, bueno, montones de problemáticas. Yo creo que la educación ambiental tiene una dimensión ética, y recién cuando hablaban de que nos tendríamos que posicionar, comprometer personalmente en eso, a veces como docentes tenemos que estar viendo, siendo consciente la diferencia entre favorecer la formación del pensamiento crítico y no bajar una línea que es nuestra opinión. O sea, ese posicionamiento en cuanto a valorar la vida, la naturaleza, ser consciente del impacto de nuestras acciones. Por ejemplo, ahora, el tema litio. Desde el punto de vista económico, para la obtención de divisas, esa salina es un bocadito para el mundo. Nosotros demandamos celulares con baterías, autos eléctricos, todo eso, pero eso va a tener un gran impacto. Entonces ahí hay tensiones. Creo que nosotros tendríamos que
tratar de que esas situaciones se vean, sobre todo que se pueda ver la preocupación real del que tiene poca voz, que es el lugareño que va a ver tan afectado su vida. Entonces, esa educación ambiental también debería redundar luego no sé, una demanda más responsable de bienes y demás. O sea, yo creo que tendría que pasar con la educación ambiental algo parecido a lo de la educación sexual, lo que ha ido pasando con la ESI. Al principio fue como resistido, creíamos que no se iba a poder, y yo siento que a lo largo de los años hay una visión crítica en la mayoría de los casos de ciertas actitudes patriarcales y demás. Con respecto a la educación ambiental, creo que así, o sea, que desde nuestro lugar, si nos interesa tener educación ambiental, creo que lo vamos a poder lograr, aunque no haya una sistemática de la didáctica de esto se enseña así. Creo que es como una construcción. Y la Constitución nos ofrece una base, porque hay artículos que ya donde hay compromisos, esta ley de educación ambiental. Yo creo que en ese marco podemos encontrar ideas para que en nuestras planificaciones haya estas cuestiones atravesadas de la educación ambiental. Me encantan estos temas, chicos. Les agradezco que nos hayan compartido poder participar de esta jornada. Me cierro. Excelente, Marisa, gracias por el aporte. Cuando te escuchaba, pensaba en el recorrido que hemos hecho en la materia el año pasado, que obviamente no es grande el recorrido para trabajarlo en esta horita, pero pensaba en esto de que al momento de que los cursantes se pusieron a planificar desde esta nueva mirada, surgía la idea de que se trabaje obviamente con aquello que era más, no necesariamente conocido, pero sí cercano al territorio que habitaban sus estudiantes. Pero bueno, ahí surge la idea de multiescalaridad, que yo siempre hincho con eso porque me parece que es muy potente en que si pensamos en grandes problemáticas, incluso mundiales, como por ejemplo el cambio climático, que de hecho ya también hay una materia en la licenciatura. También pensar que eso que es tan global tiene implicancias incluso en las escalas locales y regionales, ¿no? Entonces, que analizarlo desde una escala no quite analizarlo desde otra, ¿no? Y que como docentes también tengamos en claro esto que mencionabas de que sí, que es posible ese cambio. Yo, cuando hablabas de ESI, yo soy especialista en ESI también, entonces pensaba en una escuela que trabajamos con sexto de primaria y primero de secundario, la idea de, cuando pensamos en personas que se dediquen a la ciencia, que no solamente piensen en científicos varones, y esto se hace con una actividad en la que dibujan, ¿no? Y a lo largo de 7 años que hacíamos lo mismo, notamos que hay cambios, porque antes no aparecía ni una científica, ni una. Y después empezaron a aparecer en los dibujitos mujeres, e incluso grupos, ¿no? De pensar en comunidad científica. Entonces acá sucede lo mismo. Yo hay una actividad que se puede hacer es que dibujen el ambiente, incluso lo hago hasta en formación docente, no hace falta que sean niños para dibujar. Y siempre aparecen esos paisajes en los que el humano no está. Entonces, justamente pensar al humano como parte del ambiente, o sea, la relación y la interacción, el vínculo entre sociedad y naturaleza, es una mirada ambiente que tenemos que adoptar en el aula, que ya al tenerla el docente seguramente va a hacer que cambie su manera de enseñar y la propuesta que lleve a sus estudiantes. Bueno, nada, seguiría hablando, pero pensé muchas cosas mientras hablaba Marisa. Sí, yo comparto lo de Marisa, ¿no? Que tiene que ver con ese posicionamiento, cómo me paro yo frente a todas estas situaciones ambientales, éticas, que tenga que ver con la ESI. Y creo que también se va a hacer todo naturalmente si tengo una conciencia social. Si yo pienso en el otro, lo considero al otro, entonces creo que desde las intervenciones que podamos hacer, desde esta mirada, desde este enfoque sistémico de
de la educación ambiental ya va a salir naturalmente, que un poco de esto decía recién Eduardo, ¿no? Desde ahí, desde ese lugar, si estoy, si pienso al otro, lo entiendo, me pongo en el lugar del otro, todo esto se va a unir y va a hacer que mi mirada sea un poco más compleja, ¿no? Pero bueno, está en cómo pienso y siento también, más allá de que, bueno, después todo el aporte, ¿no? Curricular y lo que tenga que ver. Bueno, creo que la conciencia ambiental tiene que ver con varias, bueno, así como es tan compleja. Bueno, ahí a mí mientras charlaba Eduardo, se me ocurría si hay una didáctica de la ESI, ¿no? Hay una didáctica de la ESI entonces, No, estamos eventualmente, en la misma situación. claro, y sin embargo hubo una decisión política en algún momento, una decisión política a través de una ley que dijo esto se va a discutir en las escuelas y se instala, ¿no? No sé si como, digamos, como determinación, ¿no? Como decisión política. Que quería evitar la palabra bajada de línea porque no es una bajada de línea, es una manera de entender la sociedad. Y lo mismo la ley de educación ambiental integral digamos, nos da el respaldo como decisión política de que estas cuestiones deben ser discutidas en la escuela, que la escuela va a cumplir un rol formativo y que no solamente la escuela, ¿no? como espacio, ¿no? de construcción de ideas y subjetividades, sino que tenemos un marco legal que de alguna manera nos posiciona socialmente, cómo nosotros pensamos la utopía de nuestra sociedad. Y bueno, y eso está discutido, y nosotros nos apoyamos en el marco de esas leyes para abordar esta cuestión. Entonces, cuando decimos que la educación ambiental no solamente aborda como esquema o paradigmático para entender el mundo de la complejidad, sino que aparece la necesidad de velar cuáles son los factores sociales que subyacen, y de alguna manera nos involucran, como decía Víctor, y esa participación dentro del mismo problema nos obliga a tomar posición. Y ahí sí entiendo, ¿no? Que puede haber posiciones en las antípodas frente al mismo problema, porque casualmente ese problema sociocientífico, como decía así, suelen aparecer actores, ¿no? Que tienen distintos intereses. Entonces está, no sé, este productor que prende fuego al humedal para expandir, no sé, o para que crezca el pasto verde de nuevo dentro de un tiempo. Y bueno, nada, nosotros decimos, no, pero este es un sistema biológico que tiene valor en sí. Bueno, eso. Ahí aparecen personas con distintos intereses que se contraponen dentro de la problemática ambiental. En ese sentido, no sé si ahí sí que se hace una bajada de línea, pero hay cosas que sabemos desde lo axiológico que está bien y que está mal. Y eso hay que decirlo, digamos, ¿no? como decisión política. Bueno, a ver qué me dice. Podrían compartir nuevamente el link de UNIPE de Ciencias Naturales. Ya lo subió Estela. Bueno, colegas, no sé, otras ideas que les hayan surgido, que quieran de experiencias, que quieran compartir. No, con esto último que decías, Luis, pensaba esto de la idea de que siempre, generalmente los problemas ambientales, como decía Estela, están ligados a deterioro ambiental, ¿no? A deterioro de la naturaleza. Ese deterioro puede estar y puede no ser percibido por la humanidad, y va a ser un problema ambiental cuando es percibido, y no solo eso, sino que va a haber justamente conflicto de intereses. Por eso es que
es interesante que a la hora de analizar esos problemas ambientales o problemáticas que ya están asociadas a un conflicto y no solamente al deterioro, que se pueda tener en cuenta distintas voces, ¿no? Eso obviamente vamos a ir viendo de si es para nivel primario, de qué año estamos hablando, ¿no? Para otro nivel se puede complejizar más aún, pero aunque sea teniendo en cuenta las distintas voces, como mencionaban, eso hace también o permite que no bajemos línea de nuestro pensamiento específico, de nuestra posición, que muchas veces pasa, ¿no? Bueno, decidimos que alguien vaya a una charla, bueno, ¿desde qué postura va a dar esa charla? O hacen un juego, bueno, ¿qué objetivos tiene ese juego? ¿Qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la ética profesional. Sí, Yo Edu, y estoy además, totalmente, ay, perdón. perdón, No, nos perdón. superpusimos, Sil. No, quería No, agregar digo, que a veces resulta que es muy complejo, muy difícil para nosotros tomar decisión de qué problemas o qué situaciones o conflictos se comparten y cuáles no y por qué. Digo, que hacer explícito eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las razones por las que se trabaja sobre la cuestión del humedal? En el caso, por ejemplo, que vos compartías, Sil, que tiene que ver con la cercanía, con la acción vecinal, ¿no? Entonces, y poner eso en la dinámica de tu espacio de trabajo tiene un sentido que seguramente vos hiciste explícito más de una vez con tus estudiantes. En las escuelas, cuando nosotros queremos hacer un proyecto o un trabajo de educación ambiental, también estamos en este lugar en el que decía Edu, ¿no? De esto de, bueno, yo decido con mis colegas, se decide institucionalmente, se decide desde la comunidad, escucho esas voces de los otros actores que tienen que ver con este entorno en el que está la institución, digo, para no pensarnos a nosotros solos como si la didáctica de la educación ambiental tuviera que ver con el ejercicio de mi práctica únicamente. Pero me parece que hay una diferencia, ¿no? También en esto, la educación ambiental como algo que excede las paredes del aula y de la institución escolar. A mí me parece que tomando cualquiera de los ejemplos que se mencionaron acá, uno tendría que preguntarse por qué hablamos o planteamos este y no otros, y también por qué podemos tomar estos ejemplos o temas de educación ambiental y de qué manera nos ayudan a anticiparnos a esos que también decía Edu, no vemos, o a esos que todavía no vemos como conflictos o como problemas ambientales, porque pienso que una de las consecuencias de trabajar educación ambiental en los niveles educativos es esto, ¿no? En esta formación que decía Luis, crítica, está esto de no hace falta que me den cada ejemplo. O sea, yo puedo lograr construir estas herramientas para entender estas relaciones y observar acá va a gestarse esto, o está gestándose esta cuestión, o esto podría ser motivo de un conflicto. Me parece que pensarlo también, ¿no? En esto de que la educación ambiental es un permanente cambio en el sentido de que se van generando nuevos espacios para pensar qué voy a trabajar, desde dónde. Y ahí me parece que es donde choca un poco con lo curricular que yo decía al principio, ¿no? Digamos, de lo estanco a veces en lo que estamos, bueno, en esto de dar estos contenidos, estos temas, desde las perspectivas didácticas o orientaciones didácticas tradicionales de las disciplinas. Entonces, bueno, lo ambiental nos propone movernos a un lugar que es más incómodo. Silvana creo que iba a hablar. Va, sí, yo dije Silvana, dice Sil, en realidad. Sí, Perdón. perdón, sí, soy Silvana. Pero, sí, no, Bueno. digo, para unificar un poquitito, digo, esto que hablabas vos, Eduardo, recién sobre el posicionamiento.
a mí me parece que más allá del posicionamiento, digo, la discusión se tiene que dar, o sea, ya no es un interés de si, no sé si voy a dar ESI, no sé si voy a dar educación ambiental, son trabajos transversales, o sea, se tiene que dar transversalmente en las aulas, no hace falta ser profesor de ciencias naturales para dar ESI, no hace falta ser profesor de ciencias naturales para trabajar una problemática sociocientífica, la discusión, o sea, me parece que en eso no hay que dudar, digo, la discusión se tiene que dar en el aula, tenemos que llevar este tipo de problemáticas al aula porque es justamente de ahí hasta cómo se expande, ¿no? Digo, después, lo del posicionamiento personal, si estás más de un lado del charco del otro, digo, bueno, cada docente será responsable de cómo lo maneja, digo, me parece que acá la justificación no es decir, no, mirá, yo la verdad que vivo en un country cerca del río de Hudson y la verdad que a mí no me interesa trabajar los humedales porque vivo ahí, claro, y vos ves carteles por todo Verazategui que dicen cuida los animales, cuida esto, cuida lo otro, y cuando vas a la costa de Hudson te encontrás con que el humedal ya no está. El humedal está construido, y hay un montón de especies que ya no están, que no existen, tenemos una biodiversidad bellísima. Hay un trabajo muy interesante del COA de Bernal que hace estudio de aves, les invito también a que puedan conocerlo. El trabajo que hacen es bellísimo porque registran fotográficamente las imágenes fotográficamente las aves y hacen un trabajo de audición, graban y relacionan la imagen con el sonido de las aves de los humedales, que es bellísimo. Hay muchas cosas que se desconocen, hay muchas cosas que está buena que uno lo lleve al aula y lo trabaje, así que me parece súper interesante. Pero digo, más allá del posicionamiento, la discusión, yo por lo menos en lo que pienso, digo, hay que llevarla al aula. Es eso. Bueno. Ay, no podía, con el celu no podía activar el audio. Gracias. Me encanta que este momento de reflexión e intercambio. No sé si alguien más tiene algo para acotar, para traer a la mesa. ¿No? Creo que estamos. Bueno. Compañeras, compañeros, les agradezco un montonazo, la paciencia, ¿sí? La participación. Así que, y disculpen que bueno, no ha sido uno de mis mejores días. Con la fiebre me pierdo un poco y esas cosas, disculpen. Bueno, nada, les dejo un gran cariño. Y Muchas gracias. vi que Estela les dejó allí un link de contacto. Allí van a ver las cosas en las que estamos trabajando y pueden contactarse con nosotros. Les agradezco muchísimo la atención y la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que anden bien. Chao, saludos a todos. Muchas gracias, pronta recuperación, profe. Chao, buenas tardes. A cuidarse, hasta luego, a cuidarse. Gracias.